testigo de eso. Así que trabajó muchísimo, ¿no?, con la juventud. Entre otros cargos, Jorge fue presidente de Cáritas Argentina y hoy creo que es presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. Fui, ya está, ya un cargo menos. Y bueno, Jorge, te quería agradecer muchísimo por aceptar estar de vuelta en el recargado. Siempre nos das una mano. Y bueno, hoy tenemos una charla especial que queremos escuchar. Bienvenido. Bien, gracias. Vamos a poner en manos de la Virgen este encuentro. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Tengo una alegría muy grande estar con ustedes, haberla escuchado a Inés, que en realidad debería haber sido al revés, porque Inés les habla con el corazón y yo le voy a hablar con la cabeza. No quiero decir con esto que Inés no hable con la cabeza, pero ella más bien llega al corazón porque parte de su corazón. Y yo antes de entrar al seminario estudié ingeniería, entonces me autodefino como una especie de ingeniero en religión. Y más bien trato de tener ciertos esquemas mentales de los cuales parto, y mi religiosidad empieza por la cabeza y después pasa al corazón. Inés habla del corazón, de corazón a corazón. Bueno, el sentido de la vida. Lo primero que quiero decirles es esto: los argentinos estamos muy quejosos, con bastante razón, Hace poquito, a mí me gusta mucho leer la historia. Leí, encontré la conozco mucho a María Sáenz Quesada, encontré un libro de ella, uno de los pocos que no había leído, sobre Mariquita Sánchez de Thompson. Fíjense, bueno, me lo leí. Mariquita Sánchez de Thompson es la que cantó el himno nacional por primera vez, creo que lo hizo en San Isidro, y vivió toda la época de 1810, el entusiasmo, y después perduró durante toda la lucha entre unitarios y federales. Como era de la sociedad argentina y Rosas también, eran amigos con Rosas, pero ella se dio cuenta que Rosas era un tirano y se va de la Argentina, se va a Uruguay, como muchos argentinos están yendo a Uruguay ahora. Y entonces Rosa le dice: Mariquita, ¿por qué te vas? Porque te tengo miedo, le dice, le contesta Mariquita, ¿no? Y se va a Uruguay. Como no era una perseguida política, va y viene. Después está en la batalla de Caseros, protagonista, en el sentido, ve lo que es el triunfo de Urquiza, dice: bueno, por fin bajamos a un tirano, vamos a armar un país, y viene la lucha de Urquiza contra Bartolomé Mitre, y llega a los 83 años y dice: no he podido ver un país que se arme. Bueno, yo tengo 85 y puedo decir prácticamente lo mismo. A mí me interesó siempre, antes de entrar al seminario, yo entré a los 22 años, trabajé en política, y trabajé en política universitaria y en política, afiliado y fundador de la democracia cristiana en la Argentina en aquella época. Y bueno, a esta edad también puedo decir lo mismo que como Mariquita. Tengo 85 años y no veo un país como debería ser la Argentina, ¿no es cierto? Sin embargo, no tengo una actitud quejosa en mi corazón, y eso se lo debo a Jesucristo y a mi relación con Jesucristo. Y los argentinos tenemos hoy en día generalmente una actitud quejosa. Podríamos decir, como Mariquita Sánchez de Thompson, no vemos un país floreciente como deberíamos ver, y eso genera ciertas situaciones enojosas, ciertas situaciones en el corazón
y en nuestra cabeza de ver que no están resueltos los grandes problemas, estamos con un 40% de pobreza, lo cual a cualquier cristiano le tiene que tocar el corazón, ¿no es cierto? Ayer justamente hablaba con un economista y me decía, mirá, cuando los padres ven que sus hijos no pueden comer, y hay una buena cantidad de padres y madres que en este momento pueden estar pensando que en poco tiempo más los hijos no puedan comer, estamos al borde del abismo. Bueno, y es lo que nos toca vivir. Como yo he leído mucha historia y he leído mucho de la Segunda Guerra Mundial, a otros en el siglo pasado les tocó vivir en un contexto de 60 millones de muertos, más o menos es lo que se piensa que de gente que murió entre las guerras, las persecuciones políticas, las purgas de Stalin, 60 millones de muertos en Europa el siglo pasado. Bueno, con esto qué quiero decir, que las situaciones históricas son relativas, porque está el pecado y la gracia. Y muchas veces el pecado prima. En este momento la guerra en Europa la están pasando con mucho temor. Yo conozco gente que me escribe y me dice, acá estamos muy temerosos. Nosotros estamos muy mal, pero los europeos están muy temerosos porque esta guerra no saben que empezó, pero no saben cómo termina. Y todas las situaciones económicas que están suscitando esta guerra son complicadas. Es decir, la vida en la tierra no es fácil, y esto tenemos que estar convencidos, y estamos de paso en esta tierra. Entonces, lo que tenemos que buscar es que en medio de los contextos difíciles, nosotros le tenemos que encontrar un sentido a nuestra vida. Y a veces los contextos difíciles son propicios para profundizar en el sentido de la vida. Esta introducción creo que vale la pena porque es lo que estamos viviendo. Y no tenemos que unirnos a esta queja generalizada de los argentinos, sino que tenemos que entrar desde otra dimensión y decir, bueno, ¿quién nos dijo que el tiempo histórico nuestro iba a ser un tiempo floreciente? Si uno lee historia, la mayoría de los tiempos históricos han sido difíciles, han sido muy complejos y muy difíciles. Si nos hubiera tocado a nosotros nacer en una tribu indígena y hubiera venido Roca, a quien porque yo tengo una cierta admiración, pero no hay ninguna duda que Roca lo que hizo fue un exterminio de indígenas. Y si nos hubiera tocado nacer en una tribu indígena en tiempos de Roca, hubiéramos visto, he leído un libro, una maravilla, de un chico que fue captado por los indios y llevado, y el cacique tenía un privilegio de amor por ese chico, y el cacique que ve lo que va a ser el futuro de su tribu, le dice a este chico, vos que venís de la civilización, vas a tener que ser nuestro defensor. Cuando vos seas grande, como vos conocés a aquellos que nos van a oprimir y que nos van a querer exterminar, vos vas a ser quien nos tiene que defender. Bueno, el chico a los 15, 16 años no aguantó más vivir entre los indios y se escapó, y se pudo escapar. Tuvo una mala suerte muy grande porque se escapó, llegó a Rosas, y como Rosas, el padre de este chico hacía un opositor de Rosas los mandó a la miércoles, y bueno, no fue fácil la vida de ese chico. Pero les quiero decir, los tiempos históricos son complejos, son difíciles. El paso por la tierra no es un paso siempre agradable. Y nosotros somos cristianos, y nosotros hemos nacido de una iglesia de mártires, de hombres y mujeres que han dado la vida por confesar a Jesucristo en contextos totalmente opuestos al pensamiento. El nacimiento de la iglesia nació desde la sangre de los mártires. Entonces nosotros no tenemos que estar en una actitud quejosa por el contexto y el tiempo que nos toca vivir, sino tenemos que decir, bueno, tenemos que enfrentar esto encontrándole un sentido a la vida. ¿Desde dónde no encontramos ese sentido? Y
La exposición de Inés ha sido muy clara, lo que ella ha dicho, desde Jesucristo, desde ahí. Bueno, vamos a ver un poquito más amplio el contexto histórico para ver después cómo le encontramos nosotros la vuelta a esta situación. Miren, hace ya unos 3 o 4 siglos, la civilización occidental y cristiana estaba regida antes por la filosofía realista de Santo Tomás y Aristóteles. Santo Tomás lo toma Aristóteles y ve el realismo. El realismo es una filosofía extraordinaria, porque el realismo dice, yo soy yo y esto es un reloj. Y esto no es un invento de mi mente, sino que es una realidad que yo conozco, yo la conozco, digo, esto es un reloj. Con mi mente yo conozco que esto es una realidad que la construí yo como persona, pero que es una realidad, se ha constituido en una realidad. Esa concepción realista se pone en tela de juicio. De golpe llega un señor que se llama Kant y que inventa lo que se llama el subjetivismo y que dice, esto no es un reloj, esto es un invento de mi mente, esto es reloj porque mi mente dice que es un reloj. Esto no es una realidad, esto es una proyección mía que hace que esto sea un reloj. Pero el que determina esto soy yo. Y esto es el subjetivismo que se va imponiendo y va a ser tan fuerte el subjetivismo que se va a convertir en un positivismo. ¿Y qué quiere decir? Que las cosas valen conforme a lo que yo lo determine. Con lo cual yo a Dios lo voy excluyendo totalmente. Lo voy excluyendo como creador, lo voy excluyendo como el que le da consistencia a mi existencia y a la creación. Y entonces yo me siento como dominador de la creación. Y voy avanzando en la ciencia, en la técnica, lo cual está muy bien que yo avance, pero todo eso me lo atribuyo a mí, y lo atribuyo al poder humano. Y voy sacando al poder divino como el que me dio inteligencia para que yo tenga un dominio sobre las cosas de la tierra, y me dio voluntad para poder ir determinando conforme a ¿qué? A mi voluntad, no, a la voluntad de Dios, de alguien que es el que verdaderamente tiene el poder sobre la creación y el que le ha dado sentido a la creación y que le ha dado a mí libertad, inteligencia, voluntad, pero todo se lo debo a Él. Y entonces no es la persona humana la que determina todas las cosas y la que tiene que determinar la vivencia del universo, sino que es Dios. Y hay una voluntad creadora, y esa voluntad además no solamente ha sido creadora, sino que me ha dado ordenamientos, le dio al pueblo judío los 10 mandamientos para que se rigiera por esos 10 mandamientos, y le dio toda una orientación. Y después viene Jesucristo y dice, yo no he venido a cambiar ni una coma de la ley, sino a darle cumplimiento. Y además viene Jesucristo y nos entrega el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser guiados por ese Espíritu, pero siempre ese Dios que tiene la facultad de ser absoluto amor, Él es absoluto amor, Él es el referente último de mi vida, el referente primero y el referente último de mi vida. Entonces el sentido de mi vida yo no lo puedo encontrar de una manera autónoma, sino siempre en referencia a ese Señor que fue el creador de todo, que fue el redentor de mi vida y que encima me entregó el Espíritu Santo para que actúe en mi corazón. ¿Ven? ¿Qué pasó con esta dimensión positivista? Que el poder del hombre ha sido tan fuerte y se ha sentido tan poderoso que hasta es capaz de destruir la creación. Nosotros hoy en día tenemos un poderío atómico para destruir todo el universo, la creación, por lo menos la Tierra que es el planeta que nosotros conocemos. El poder del hombre es terrible, ha sido tremendo. Y hay un autor que a mí me interesó mucho y siempre lo leí mucho, que es Jean Guiton,
que dice que cuando se produce la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, ahí el poder creador del hombre se pone en tela de juicio. Por primera vez la humanidad empieza a ver que la autodestrucción es algo posible, lo estamos viviendo en este momento. Nosotros podemos pensar perfectamente y podemos temer que estamos al borde de una guerra atómica, porque Putin no se va a quedar quieto así nomás, y no sabemos si el poder del hombre en un momento determinado no quiere, ante la amenaza de una derrota, ante la amenaza de verse acorralado, si no quiere usar de ese poder atómico, y no sabemos lo que puede pasar. O sea que estamos en un momento muy crítico, y todo esto de alguna manera se debe al poder del hombre y a la prescindencia de Dios en todo el orden creado. Entonces nosotros tenemos que reconstruir humildemente. Fíjense, los primeros cristianos estaban ante el imperio romano. ¿Qué poder tenían? El poder del martirio, el poder de confesar a Jesucristo y a decir: yo no puedo adorar otro Dios que no sea Jesucristo, y yo soy capaz de derramar mi sangre por esto, de entregar mi cuerpo y derramar mi sangre como lo hizo Jesucristo. Y eso es el que le dio sentido al cristianismo, el que pudo hacer posible que el cristianismo crezca. El cristianismo crece desde la sangre de los mártires, ¿ven? No crece desde el poder. Fíjense, hay un autor que es Martín Descalzo, que donde dice que cuando Jesucristo resucita, si hubiéramos resucitado cualquiera de nosotros, yo el primero, si hubiera resucitado al primero que me hubiera aparecido es a Pilato, a decirle: mira, Pilato, me mataste, mira, acá estoy. Yo hubiera hecho eso, sinceramente. Y Jesucristo no. Jesucristo resucita y prescinde de Pilato, de Herodes, y se aparece a los cristianos, a esos pobres hombres, a estos que le habían negado. A ellos se les aparece y le dice: muchachos, acá estoy. Bueno, ahora tienen que salir ustedes a hacer lo que yo quise hacer por la humanidad, que es redimirla. Ustedes tienen que plasmar esta redención. Esto es lo que tienen que hacer, plasmar esta redención, y ese es el trabajo de ustedes, plasmar esta redención. Y eso es lo que le va a dar sentido a mi existencia. Yo les puedo dar un testimonio personal que a mí me parece que es muy importante, fue muy importante en mi vida, ¿no? Es decir, yo les quiero decir que los desafío a que sea un tipo más feliz que yo. Discúlpenme, pero en esto me puedo mandar la parte. Es decir, yo soy un tipo inmensamente feliz, inmensamente feliz. Y me costó enormemente definir mi vocación. Yo era un tipo que me iba muy bien. Estudiaba ingeniería, trabajaba en política, trabajaba en la lucha universitaria, trabajaba además, estudiaba, salía, y de golpe aparece el problema vocacional. Y yo tuve un año que fue el año más difícil de mi vida para poder definir mi vocación. Pero ¿qué pasó en mi vida? ¿Qué había pasado en mi vida? Este testimonio se lo dejo porque, claro, a veces uno piensa el testimonio de un obispo no puede valer para la vida de un laico que está en otra dimensión. Pero el testimonio cristiano de mi vida es claro porque fue la obra de Dios en mí. Yo el día que tomé la primera comunión, en mi casa no eran demasiado católicos. Y en aquella época el tema de la primera comunión era una costumbre que había que realizar sí o sí. Y me acuerdo fue papá, mi madre era mucho menos católica que mi padre. Y papá un día me dijo, cuando yo tenía 9 años, que en aquella época la comunión se hacía a los 6 o a los 7 años. Pero a los 9, papá me dijo: tenés que hacer la primera comunión. Bueno, fui, y en aquella época el catecismo eran 3 meses de preparación. Pero fue tan intenso la llegada que tuvo
esos 3 meses de preparación, el día de primera comunión tuve una gracia muy grande. Y la gracia consistió en que le pedí a Jesús 2 cosas: ser amigo de Él durante toda mi vida y llegar un día a la vida eterna. Fueron los 2 pedidos que le hice a Jesús en mi primera comunión. Y esos 2 pedidos se me vinieron cumpliendo durante toda la existencia. Me falta el de la vida eterna, pero espero llegar. Pero el día que yo tuve que definir, que apareció el tema vocacional, que yo ni me lo esperaba. Y apareció, bueno, yo fui a hacer un retiro con 20 jóvenes más. Y el único tipo que entró al seminario de esos 20 tipos fui yo. ¿Qué quiere decir? Que hubo evidentemente un llamado muy particular de Dios a mí. A mí me desorientó pero totalmente la posibilidad de tener que entrar al seminario. Porque a mí me iba muy bien en la vida, era un tipo feliz en la vida con lo que hacía. Y tener que cambiar totalmente el panorama, pensar en el celibato y pensar en tener que dejar todo lo que me iba bien, no tener un lío con mi familia impresionante. En eso, como era un tipo práctico, anuncié en mi familia una semana antes que iba a entrar al seminario. Yo dije, voy a tener un despelote de primera, entonces, para no tener un despelote durante 3-4 meses, aviso una semana antes. Claro, esto significó un gran sufrimiento para mis padres, pero bueno, que se lo aguanten ellos. Yo tenía que aguantarme el tema de la vocación, que me daba bastante trabajo. Bueno, y entré al seminario y los 3 primeros meses una desorientación muy grande, hasta que un día, un sacerdote me dijo, mira, vos estás en el seminario pensando que le estás haciendo un favor muy grande a Dios. Hasta que no te des cuenta que es al revés y que Dios te está haciendo un favor muy grande, que el favor te lo está haciendo Dios a vos, no vas a poder captar bien lo que es esta vocación. Y ese día para mí fue fundamental. Y nunca más, después de los 3 meses de entrar al seminario, dudé de mi vocación. Y por eso les digo, soy uno de los tipos más felices de mi vida. Pero fíjense, esas 2 peticiones de la primera comunión fueron las que orientaron el sentido de mi existencia. Ser siempre amigo de Jesús y llegar un día a la vida eterna. Este tema de la vida eterna es fundamental. Bueno, vamos a volver sobre esto. Benedicto dijo hace un tiempo, esto me lo pasó Inés hace unos meses y me pareció brillante esta idea de Benedicto. Benedicto dice, mira, el positivismo ha hecho mucho daño y va a seguir haciendo mucho daño por mucho tiempo. Y vamos a tener una gran crisis en la vida eclesial, en la vida cristiana, y la estamos padeciendo esa crisis. Pero después de esa crisis que pasará, vamos a tener una disminución del número de fieles, pero vamos a tener muchos más santos en nuestra vida cristiana. Y para ser cristiano va a tener que haber vocación de santidad en aquellos que quieran perseverar en la vida cristiana. Bueno, y esta es la disyuntiva que tienen ustedes. La disyuntiva que tienen ustedes es la respuesta que quizás puedan dar en la adoración: ¿quiero ser santo en mi vida, sí o no? Porque ese deseo de santidad es lo que le da sentido a la existencia. Nosotros no podemos tener una religiosidad que nos lleve a una especie de cristianismo mediocre. Tenemos que tener una religiosidad tan, pero tan profunda, y tiene que ser la que le da tanto sentido a nuestra vida, esa religiosidad, que el deseo fundamental que tiene que estar en el corazón, el gran deseo que tiene que estar en el corazón, es el deseo de la santidad. Ese deseo es el que orienta la existencia, el que le da sentido a mi vida. Si soy cristiano, tengo que tener un profundo deseo
Y ese deseo no lo pueden inventar ustedes, lo tienen que pedir al Espíritu Santo. No es algo que ustedes hoy puedan salir de acá diciendo, bueno, voy a tener este deseo. No, este deseo hay que pedirlo, que el Espíritu le infunda en el corazón de ustedes, porque no es algo no es algo que puede salir de la carne y de la sangre, sino que tiene que salir del corazón animado por el Espíritu de Dios en ustedes. Porque fíjense, y acá les cito una frase de Cardenal Pironio, los cristianos no hemos sido llamados al éxito, sino a la fecundidad. Esta frase, grábensela. Yo me la grabé mucho cuando se la escuché a Pironio. No sé si él la inventó o la sacó de algún santo, pero se la escuché al Cardenal Pironio y dije, esta es una frase extraordinaria. Los cristianos no hemos sido llamados al éxito, sino a la fecundidad. Esto quiere decir que cada uno de ustedes ha recibido no solamente el don de la vida, sino de Dios una misión. Y esa misión no es una misión estática, sino que es una misión que va acrecentándose conforme pasan los años, pero que uno tiene que descubrirla siempre. Es decir, hoy otra de las peticiones que pueden hacer, una petición es, quiero ser santo y quiero que el Espíritu de Dios esté en mi corazón para darme este don de la santidad. Quiero ser santo. Y para ser santo tengo que descubrir día a día qué es lo que Dios quiere en mi vida y genéricamente cuál es la misión que Dios ha deseado para mi existencia. Yo una vez estaba con papá mi viejo era un tipo bárbaro, era un hombre de campo, ingeniero agrónomo, y a mí me lleva mucho al campo. Yo soy muy porteño, soy de Caballito y muy porteño, muy tanguero, me encanta el tango. Pero papá era un hombre de campo y me llevaba mucho al campo y era un tipo práctico. Yo nunca lo vi a mi viejo frente a un problema que no pudiera resolver. Siempre se las rebuscaba para resolver todos los problemas que aparecían. Siempre se las rebuscaba. Me acuerdo que íbamos al campo, llovía, Jorge, hay que poner las pantaneras. Poníamos las pantaneras en el auto y no había camino de barro que se le resistiera. Él iba adelante siempre. Y un día estábamos en el mar, estábamos mirando un barco que pasaba y me dijo, Jorge, ¿ves la estela que deja ese barco? Bueno, así tiene que ser tu vida. Vos tenés que dejar una estela. Vos por donde pases en tu vida tenés que dejar una marca, una huella. Y eso a mí me quedó grabado. Me quedó muy grabado esa imagen del viejo. Y a mí yo no soy de andar revisándome mucho si dejo o no dejo estela, pero por lo menos intento, ¿ven? Y ciertamente, esta idea de la santidad la pido todos los días, al Espíritu Santo le pido la gracia de la santidad, se la pido. Después Él se ocupará de mí. Y evidentemente, y a mí no es que me interese, no nos tiene que interesar ser santos de altar. Lo que me importa es tener una vida santa y dejar una estela y dejar una huella y que el paso de nuestra tierra sea un paso que sea misionero, que sea una misión que hemos cumplido. Y por eso, ven, en vez de quejarnos de lo que pasa en nuestro país, lo que tenemos que hacer es decir, ¿qué huella dejamos en nuestro país? Y yo diría, hasta es una gracia de Dios que nuestro país no ande mal, no ande bien. Uno puede decir, una gracia, no sé, por ahí se me escapó, no es una gracia de Dios, pero digo, tener un contexto difícil en la vida no es un drama. Es lo que le ha tocado a inmensa cantidad de gente. ¿Y por qué no nos va a tocar a nosotros? ¿Por qué vamos a tener el privilegio nosotros de tener un país próspero cuando hay países africanos que no tienen porvenir ni por casualidad? Es verdad, lo hemos destruido los argentinos en la Argentina. Pero bueno, lo que nos toca es esto. Tenemos que reconstruirlo. Y esto lo harán
los políticos no sabemos si lo harán los políticos, lo harán los movimientos sociales, no sabemos, lo harán sindicales, no sabemos. Pero yo tengo algo que hacer en este contexto difícil. Y fuera de quejarme del contexto difícil, lo que tengo que pensar es qué me toca a mí en este contexto difícil. ¿Y qué puedo hacer yo en este contexto difícil? ¿Y cuál es la misión que Dios me ha asignado y la misión que yo tengo que llevar adelante en este contexto difícil? Y entonces tengo que salir del contexto quejoso y poner una actitud positiva de decir, mi santidad es la santidad concreta de mi vida en esta Argentina concreta, en este contexto concreto donde Dios me ha puesto. Bueno, esto es, Jesús nos dice entonces que no ha venido a ser servido, sino a servir, ¿ven? Y la misión del cristiano es esta. La misión siempre está identificada con un servicio. Y eso es lo que yo tengo que descubrir. ¿Cuál es el servicio en mi familia? ¿Cuál es el servicio en mi barrio? ¿Cuál es el servicio en el contexto profesional o laboral donde me toca actuar? ¿Cuál es el servicio apostólico extra que puedo hacer? ¿Qué servicio puedo brindarle a este país para que podamos salir de este 40% de pobreza? Hay unos diversos ámbitos donde lo que se me reclama a mí es una actitud servicial. Por eso, una vida con sentido es aquella vida que está medida por la intensidad del amor con que yo pueda volcar, y la intensidad de la fecundidad, y no del éxito, de la fecundidad que pueda generar en este contexto que me toca vivir. Fíjense, si yo tuviera que hacer un resumen religioso, tendría que decirles esto. El que anima la vida nuestra es el Espíritu Santo. Fíjense, Jesús nunca escribió un catecismo. Jesús hizo milagros, predicó el Evangelio y después de hacer el acto fundamental de dar su vida por nosotros, porque la cruz es esto, ¿ven? A veces hemos interpretado la cruz como el sacrificio que el Hijo de Dios le brinda al Padre en nombre de toda la humanidad para reparar el pecado de la humanidad. Es una dimensión, pero fundamentalmente la cruz es el sacrificio que Dios hace por nosotros para decirnos, no hay amor más grande que dar la vida por aquellos a quienes se ama. Este es el sentido fundamental de la cruz. No es tanto lo que la humanidad le ofrece al Padre, sino lo que el Padre nos ofrece. Cuando Jesús está luchando en Getsemaní, a mí les digo, siempre que hago un retiro espiritual me detengo en Getsemaní, me meto en Getsemaní, me meto en esa lucha de la libertad de Jesús que le dice al Padre, viejo, si es posible, pase de mí este cáliz. ¿Por qué me estás pidiendo esto? Y no hay una respuesta del Padre, pero lo que hay claramente es que el Hijo va a la cruz. Y entonces la respuesta que el Padre le dio al Hijo fue, tenés que ir a la cruz. ¿Y por qué tenés que ir a la cruz? Porque la humanidad tiene que entender el infinito amor que le tenemos. Y cada uno de nosotros tenemos que entender la intensidad del amor demostrada por Jesús en la cruz. Cada uno de nosotros tenemos que entender esa intensidad de amor. Y cada uno de nosotros tenemos que tratar de pedir al Espíritu de Dios que ponga en nuestro corazón toda la intensidad de amor posible que pueda poner. Porque ven, Jesús le vuelve a insistir, no escribe un catecismo, pero que después de haber realizado su sacrificio y haber muerto y resucitado, se aparece a esos pobres tipos que son los apóstoles y les dice, les voy a mandar al Espíritu Santo. Y hasta que no llegue el Espíritu Santo, los apóstoles están encerrados, no pueden salir.
Pero cuando viene el Espíritu, salen a dar la vida por Jesucristo. Ese Espíritu es el que tenemos nosotros. Ese lo tenemos desde el bautismo. Y ese Espíritu es el que va orientando mi existencia. Y es la intensidad de amor. El Espíritu es el amor entre el Padre y el Hijo. Es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, quiere decir, es puro amor. Y esa intensidad infinita de amor está en el corazón de cada uno de nosotros, y eso es el que conduce la vida de cada uno de nosotros. Por eso cuando queremos decir cuál es el sentido de mi vida, uno podría decir el sentido de mi vida es el espíritu de amor de Jesús que está actuando en mi corazón. Es el que le da sentido a mi existencia. Ese es el que me hace descubrir la misión que tengo que cumplir, el servicio que tengo que brindar y el que me hace vivir en el amor. Es el que infunde en mi corazón la fe para que pueda seguir creyendo hasta el último día de mi vida, la esperanza para que pueda esperar hasta el último día de mi vida y fundamentalmente el amor, que es el que en la intensidad que humanamente yo pueda y con mi capacidad pueda, debo brindar conforme a la intensidad que cada uno de nosotros pueda en la pobreza de nuestra personalidad, porque evidentemente somos tipos limitados, ¿ven? Pero una vida con sentido es esa vida, ¿ven? El Espíritu infunde sus dones en nuestro corazón. A mí hay dos dones del Espíritu Santo que me apasionan. Uno es el don de la sabiduría, que es saber vivir. La sabiduría es eso, no es no conocer muchas cosas, es saber vivir. Es encontrarle gusto a la vida, es gustar de la vida. Los sabios en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran? Los tipos que daban enseñanzas de vida. El sabio del Antiguo Testamento es el tipo, todos los libros de la sabiduría son los libros de cómo se sabe vivir, cómo se le saca el gusto a la vida, cómo gustamos de la vida que Dios nos ha dado. Ese es un don que a mí me parece extraordinario. Y la fortaleza. La fortaleza es que tiene un doble movimiento. Por un lado es aquel que me defienda, es el don del Espíritu que me defiende del mal, me hace fuerte frente a la tentación, frente al mal, pero tiene una segunda dimensión que es la implantación del bien. Es esa intensidad del amor que tiene que expresarse en obras de amor, en servicios de amor, con fortaleza, porque para eso necesito ser fuerte y no amilanarme frente a las dificultades que el mundo y el demonio va poniendo delante de mi existencia. Bueno, fíjense, cuando a mí me pidieron que hablara sobre el sentido de la vida, digo, no hay otro sentido que vivir bien nuestra vida cristiana. En el cristianismo tenemos todo. Somos los tipos más felices de la humanidad porque le hemos encontrado la sabiduría, le hemos encontrado el gusto a la existencia, porque Dios nos lo ha dado. Yo, fíjense, estoy en la parte final de mi existencia y tengo una de las gracias grandes de Dios que he recibido es que tenemos mucha amistad con mis compañeros de colegio. Y nos reunimos, todavía nos reunimos los compañeros de colegio hace poquito y a los 85 años nos juntamos 23, fíjense, es una torta, ya están todos muertos, la mayoría están muertos. Y yo veo mis compañeros que son ateos y agnósticos y que hacen de alguna manera gala de su agnosticismo. La esperanza de ellos es el cementerio. Hoy en día la cremación, casi todos se creman. Y la esperanza mía es la vida eterna. Hay una diferencia abismal. Yo me acuerdo de un tío mío que era agnóstico y un tipo extraordinario, un médico importante, pero era agnóstico. Y entonces, en su vida final, cuando entré al seminario se armó un lío bárbaro, era médico,
me mandó un psiquiatra para ver si estaba loco. Además era mi padrino, entonces cuando yo aparecí con la vocación, se armó tal desbarajuste en mi casa que mi padre lo llamó a mi tío médico. Mi tío médico dice, mira, hay un psiquiatra muy bueno. Bueno, fui a ver al psiquiatra y el psiquiatra, me voy a mandar un poco la parte, pero yo me senté delante del psiquiatra y dije, lo voy a sobrar yo. Y le dije, ¿usted cree? Y bueno, tengo mis hijos en el colegio. Eso no significa nada que tenga hijos en el colegio, le dije yo. ¿Tiene fe religiosa o no tiene fe religiosa? Porque usted no tiene fe religiosa, yo estoy al cohete acá, porque usted no va a entender ni medio. Entonces yo, la verdad que me agrandé, ¿ves? Y la verdad que el psiquiatra terminó la charla y dice, bueno, mire, sí, yo no tengo nada que decirle, porque es su decisión. Y bueno, ahora va a pasar papá y se lo va a decir a él. Entonces, de alguna manera, convencerse no se convencieron, pero después, uno como cura, la gente, mis padres me fueron entendiendo con el tiempo, al final estaban contentos con ese esfuerzo, que yo era cura. Y mi tío también, mi tío agnóstico también. Pero yo me acuerdo que mi tío agnóstico es un tipo que trabajó mucho y había logrado trabajar por un hogar de ancianos y lo pudo realizar con otra gente. Por supuesto me pidió que lo fuera a bendecir y todas esas cosas, ¿no? Pero mi tío decía, che, se murió fulano, mirá la cantidad de cosas que hizo, ni un busto le han hecho. Y yo decía, y te estás expresando como ser agnóstico, lo que querés es que te hagan un busto en vida, porque otra cosa, no podés aspirar a, lo máximo que podés aspirar es que te hagan un busto, para que te recuerden. Es una aspiración tan chiquita, y nosotros tenemos para esperar la vida eterna, ¿ven? La diferencia es abismal. Yo cuando me junto con mis compañeros de colegio me gustaría convencerlos a todos, pero claro, están en el final, muchos con enfermedades, muchos con problemas, y el destino, si no creen, es el cementerio. Y mi destino es encontrarme con la plenitud del amor de Dios, y llegar a esa aspiración que está en el corazón de cada uno de nosotros, el corazón de ustedes, en el corazón mío, que es encontrarme nada más que con el infinito amor y vivir nada más que del infinito amor de Dios. Y por eso, ven, esas dos peticiones que yo hice en mi primera comunión han sido las que han orientado el sentido de mi vida. Ser toda mi vida amigo de Jesús y llegar un día a la vida eterna. Me falta la segunda, pero ese sentido de la vida eterna todos los días se me acrecienta a mí. Y eso es lo que le da sentido a mi vida. Y lo que le da sentido a la vida de ustedes es esto, la vida cristiana. Vivir bien el cristianismo. Esto que están haciendo ahora, este encuentro que están haciendo ahora, que es una intensificación de la vida cristiana, este es el sentido. Esto es lo que le da sentido a la vida. Por eso entonces, fíjense, termino con esto. Las dos recomendaciones finales. En contextos históricos difíciles como los que nos toca vivir, afirmarnos en nuestras convicciones. Afirmarnos en nuestras convicciones. Tenemos que estar cada vez más convencidos que Jesucristo es el que le da sentido a mi vida, que el Espíritu Santo es el que anima mi existencia, que yo no soy un errante vagabundo, sino que soy un peregrino que va caminando todos los días hacia la casa del Padre. No soy un tipo que está dando vueltas por el mundo sin saber a dónde va. Soy un peregrino a la casa del Padre, con Jesús que camina a mi lado, con el Espíritu que me guía desde adentro. Estas son las convicciones profundas. Esto es lo que anima mi existencia, lo que le da sentido a mi existencia. Y lo segundo, las convicciones. Lo segundo, el discernimiento. Pedir a Dios el don de poder ir día a día
con estas convicciones, día a día, ir resolviendo los problemas que se van presentando, pero resolviéndolos desde Jesucristo, desde esta intensidad de amor que el Señor metió en mi existencia, desde ahí, no desde otras veleidades que puedan ir apareciendo en mi existencia, sino desde esta intensidad de amor que Jesús metió en mi vida. Bueno, nos quedamos con estas cosas.